Hola, ¿qué tal amigos? Desde que empezó toda esta situación del coronavirus, desde un principio he estado haciendo videos en inglés para mis amigos, para mi familia, pero más que nada para los miembros de la congregación aquí en la iglesia de Cristo. Um, y mi esposa Yasmín me dijo, oye, ¿y por qué haces puros videos en inglés? Haz unos en español también, porque tienes muchos amigos y conocidos de la comunidad hispana y ellos, pues también deberías hablarles a ellos también para compartir pues el mensaje de Dios, para compartir un poco de esperanza, un poco de la palabra de Dios. Entonces, este es mi primer video en español. Ojalá que sea de bendición para sus vidas. Yo sé que esta situación es algo totalmente diferente. Es algo pesado. Nunca hemos pasado por algo así. O por lo menos no creo que hayamos pasado por algo así en nuestras vidas. Entonces es un poco difícil la situación que estamos viviendo. Y es difícil alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo están viviendo algo difícil durante la pandemia. Pero aquí en Estados Unidos me he fijado que algo ha pasado. Y no sé de dónde viene, yo creo que tiene su raíz en el gobierno, en el gobierno federal de Estados Unidos, pero también se ve en el gobierno del estado y se ve en nuestra propia comunidad también. Y creo que no es algo bueno. Me refiero a que ahora todo el país estamos divididos en dos partes durante el coronavirus. O eres parte de los que son considerados como trabajadores esenciales, o formas parte del otro grupo que son considerados como trabajadores no esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre los esenciales y los no esenciales? Pues básicamente el gobierno dice que no, pues los de tal grupo, los esenciales, ellos pues tienen un trabajo bien importante y ellos tienen que seguir trabajando y sin ellos nada va a funcionar. Entonces ellos son los importantes y ellos tienen un valor muy grande para nuestro país. Entonces ellos tienen que seguir trabajando. Pero por decir que ellos son muy importantes y ellos son esenciales y ellos deberían estar pues trabajando, seguir trabajando, es menospreciar al otro grupo. Es decir, no, pues ustedes no son esenciales. Su trabajo no es tan importante. Lo que ustedes hacen no es necesario. Entonces van a tomar un descanso. Van a tomar un break. Y tal vez no fue la intención dividir a la gente, tal vez no fue la intención juzgar a la gente, pero a fin de cuentas es lo que se hizo. Y lo que yo me he fijado es que muchas veces los más menospreciados, o sea, los que más han sido menospreciados son los inmigrantes, son los inmigrantes, puede que sean inmigrantes mexicanos que vienen de México, o hondureños que vienen de Honduras, o que vienen de otros países más para el sur, pero los inmigrantes son los más menospreciados durante esta situación. Y eso me duele mucho porque yo sé qué tan duro trabajan los inmigrantes. Yo sé qué tan importante es el trabajo que hacen. Y lo más triste a lo mejor es el hecho de que
mientras se está dando un apoyo a los paisanos, a los ciudadanos americanos, mientras se está dando un apoyo a ellos en forma de cheques y dinero que el gobierno ha dado, los inmigrantes no han recibido nada. Y no es porque no hayan pagado sus impuestos, porque yo sé que la mayoría de los inmigrantes que se encuentran aquí en Estados Unidos, la mayoría de ellos pagan impuestos. Entonces el mismo dinero que se está usando para pagar el apoyo viene de los impuestos que hasta los inmigrantes han pagado. Entonces no es nada justo que no reciban nada. Entonces hay una opresión y esa opresión produce una depresión. Porque empezamos a decir, no, pues la gente no valora mi trabajo, pero no queda ahí. Hasta el mismo gobierno y la gente no valoran mi vida. O sea, no reconocen mi existencia. Y eso no es nada bien. No es nada saludable para la mente y para el corazón. Es algo muy feo. Pero a veces nos fijamos demasiado en lo que el gobierno dice, en lo que dice el hombre. Nos fijamos mucho en lo que la gente y en lo que las personas dicen acerca de nosotros. Nos fijamos mucho en las palabras de las personas y en su definición de quiénes somos. Y creo que es muy importante, y esto es lo que quería compartir con ustedes, es muy importante que nos fijemos en lo que dice Dios acerca de nosotros. Ellos dicen que no somos importantes, ellos dicen que no son esenciales. Tal vez no seas esencial o importante para ellos, pero quiero que sepas hoy que para Dios tú eres esencial. Tú eres bien importante para Dios. Tal vez para ellos no tienes mucho valor, pero tienes mucho valor para Dios. Tal vez no les importes mucho a las personas en este país, pero le importas mucho a Dios. Quiero demostrarles esto a través de la palabra de Dios. En el Salmo, el Salmo 139, desde un principio habla del valor que nosotros tenemos para Dios. Dice, Señor, tú me examinas y tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia, tú me lees el pensamiento. Entonces tú puedes ser ignorado por las personas que están a tu alrededor. A lo mejor la gente no te ve, pero Dios te ve. Dios te conoce. Dios no te ignora. Él te pone atención. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios nos pone atención? Dice en el versículo 13, ¿por qué? Tú creaste mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. El hombre puede decir, no, pues tú no eres esencial. Tu trabajo no es necesario, o sea, tú no eres necesario. Pero la palabra de Dios dice que tú eres una creación admirable. Tú eres importante. Tú eres esencial. Tú tienes valor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 7, dice Jesús, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? O sea, en aquel tiempo en el mercado se vendían los pájaros, los gorriones, y se vendían 5 por 2 monedas. O sea, 5 gorriones valen
dos monedas, tienen un valor, ¿verdad? Pero dice aquí, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Ahora, 10 pesos no es mucho dinero, pero es algo. Dice Jesús, hasta los pájaros que solamente valen 2 pesitos, Dios no se olvida de ellos. Dios no se olvida de sus vidas. Pues si Dios no se olvida de los pájaros, ¿qué de nosotros? Dice en el versículo 7, así mismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. La gente puede decir o puede hablar de manera que nos hace pensar que nosotros no tenemos mucho valor, porque nuestro trabajo no es esencial, porque nuestra estancia donde estamos no es esencial, no es importante, porque no somos parte de los demás. Pero Dios dice que tú vales mucho más que los pájaros, tú vales mucho más de lo que la gente dice. De hecho, la gente ni siquiera tiene el derecho de poner un valor a las personas. Ese es el trabajo de Dios. Y Dios dice que tú vales mucho más del valor que la gente te pone. Tú vales muchísimo. Para Él eres bien importante. Pero ¿cómo sabemos que esto es cierto? O sea, ¿cómo podemos confiar en lo que dice Dios? ¿Cómo sabemos que esto no es puro hablar, pura palabrería? ¿Cómo podemos saber que esto es un hecho? Pues dicen Romanos capítulo 8, que hay una prueba. O sea, Dios no solamente dice que tú eres importante, sino demuestra a través de sus acciones que eres importante. Y demuestra su amor, demuestra el valor que nosotros tenemos para Él a través de lo que hace en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:32 dice, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? O sea, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros. Él dio lo más valioso para que nosotros tuviéramos un lugar junto con Él. O sea, quiere decir que somos importantes para Dios porque Él pagó un precio muy alto para que nosotros supiéramos el valor que le tenemos. En Romanos 5, versículo 8, dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aun cuando no hacíamos las cosas bien, cuando estábamos apartados de Dios por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser, Dios aún así decía, ellos son importantes, ellos tienen un valor. Y entonces entregó su Hijo por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces, llegando al punto, tienes mucho valor. Eres muy necesario para Dios. Y no importa lo que la gente diga, no importa lo que las personas digan, tú eres necesario, tú eres importante, tú tienes un valor inmenso para Dios. Y eso es lo más importante. Y a lo mejor el gobierno de Estados Unidos no te brindó el mismo apoyo que brindó a sus ciudadanos, pero Dios nos brindó el mejor apoyo. Dios nos dio la mejor ayuda. Él dio su propio Hijo por nosotros, para que estuviéramos junto con Él para siempre. Entonces, ojalá que estas palabras te hayan llegado al corazón hoy.
y que hayan cambiado tu forma de verte a ti mismo, porque tú tienes mucho valor. Nunca lo olvides. Bendiciones.